Amén, hermanos, tengan todos muy buenas noches. Vamos a terminar estudiando la palabra de Dios. Hemos venido ya mucho viendo lo que es la Torá, viendo lo que es la instrucción, viendo un poco de historia. Miren, hay tanto de veras que estudiar. La palabra de Dios es tan linda, tan grande, que siempre nos sorprende. Yo creo que siempre que venimos acá oímos un verso, oímos algún texto que toca nuestra vida y creo que cambia nuestra vida. No solo es un libro, es algo más que un libro, es la misma palabra de Dios. Entonces, en estas últimas semanas hemos visto acerca de cómo es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Ya venimos casi un año, me recuerdo, donde empecé a compartirles de muchos apuntes que he tenido de hace varios años. Y este día vamos a ver algo. Ahí sí que continuar con lo que hemos estado viendo y ahí sí que vamos a empezar a aplicar algo que vimos los últimos domingos. Estábamos viendo de cómo ir al original, cómo ir a estudiar a los escritos más antiguos que teníamos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aprender más, para saber en sí qué es lo que quiere decirnos cada verso, cada capítulo de la palabra de Dios. Y por eso acá, miren, en la pantalla está la palabra ley. Esta es una palabra que se ha usado mucho tiempo. Bueno, muchos tal vez lo entendíamos de una forma, ahora se entiende de otra. Vamos a ver cómo aparece en la Biblia, qué es lo que quiere decir, por qué fue lo que empezaron, por qué fue la razón que empezaron a traducirlo como ley. Y esto, créanme que lo quise compartir estas semanas porque la mayoría de preguntas que a veces me hacen sobre la palabra de Dios tiene que ver con este tema. Tal vez más de la mitad tienen que ver, que unos dicen que si estamos en la ley, otros que no, otros que es buena, otros que es mala, y bueno, al fin hay miles de opiniones. A veces nos dejamos ir solo por lo que alguien dijo, pero yo creo que la mejor forma de averiguarlo es, bueno, ir nosotros a la palabra de Dios, ¿cierto? Oímos oír tanto de tantas personas, pero lo más importante es que nosotros vayamos a la palabra de Dios y bueno, vamos a investigar, por así decirlo, qué es lo que quiere decir para ahí sí que sacarnos de duda. Yo creo que Dios nos va a ir revelando ahí sí que lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, por esa razón fue que vamos a estudiar esta palabra que aparece en la mayoría de versiones. Creo que aparece muchas veces, cientos de veces. En las versiones en español, las más modernas, aparece muchísimas veces esta palabra ley, desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, en el Pacto Renovado también. A veces miramos como que hay textos, por ejemplo, si uno mira en Salmos, uno mira textos tan lindos y uno dice qué linda es la ley, como que está a favor. De repente miramos otro verso y como que pareciera como que no. Entonces vamos a explicar bien eso. Créanme que para mí ha sido de mucha, bueno, esas preguntas yo me las hacía mucho hace muchos años y créanme que con el paso de los años de estudiar se han ido despejando muchas dudas. Dios ha usado a muchas personas de Él para que yo pueda aprender más y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces aquí está la pregunta. Entonces, ¿será que hay una contradicción? Lo que les decía, hay versos en la mayoría, tal vez en el Pacto Renovado, en el Nuevo Testamento, donde miramos la palabra ley y como que ya pasó, como que bueno, ahora ya estamos en otro tiempo, como que nada que ver. De repente miramos otro verso y dice, que, por ejemplo, el Salmo 119 dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Por ejemplo, hay muchos versos, hay cientos de versos. Entonces, aquí viene entonces, ¿será que hay alguna contradicción? De plano que no, la respuesta es no. La palabra de Dios es como les decía, algo maravilloso, un regalo tan lindo que tenemos de parte de Él, que no hay ninguna contradicción. Entonces, aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué pareciera que versos dicen que sí u otros que no? Entonces, eso vamos a estudiar. Quiero que salgamos de dudas y si en algún caso tal vez no me puede explicar bien o no me hayan entendido, pues pueden preguntarme, o si en algo no lo explico bien, pues pueden preguntarme a mí o a mi papá. Créanme que estamos para servirle, estamos aquí así que para lo que Dios nos ha puesto acá, que es servirle a Él y a ustedes también. Entonces, ¿será que hay una contradicción? Bueno, la respuesta, como les digo, es no. Y para esto pues tenemos que ir al original.
original. Tenemos que empezar a buscar versiones más apegadas al original, y ahí vamos a encontrar la respuesta a toda esta pregunta de la palabra ley. Por eso acá dice ir al original. Hace 4 semanas empezamos a ver la importancia de ir a los escritos originales, de ir a los escritos más antiguos de la Biblia, para que nosotros podamos entender bien la cultura, el tiempo en que fueron escritos estos libros, y así nosotros entender mejor su palabra. Vamos a empezar entonces. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver, miren, mucha Biblia, vamos a ver muchos versos. Primero vamos a ver los versos entonces donde la palabra ley es Torah, donde la palabra que se tradujo en nuestras Biblias se aparece ley, pero en el original aparece como Torah. ¿Qué es Torah? Es instrucción, es su palabra, siempre lo digo, bueno, literalmente sería instrucción, es más que ley. A veces dicen, bueno, si traducimos ley en el hebreo es Torah, pero no, miren, hay muchas palabras en el hebreo y en el original dice Torah, aparece miles de veces, creo yo, en toda la Biblia. Quiere decir instrucción, quiere decir algo que nos enseña a nosotros, algo que nos inspira, que nos exhorta, y esa es la palabra de Dios. Otra traducción de Torah pues podría ser Biblia, por ejemplo. Tal vez estamos más acostumbrados a oír Biblia que la palabra Torah, pero al final pues viene siendo lo mismo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde sí la palabra ley en el original aparece como Torah. Fíjense, en Mateo capítulo número 5 vamos a ver versos 7 y 19. Aquí Jesús está hablando acerca del sermón del monte. Miren, son capítulos maravillosos, y en estos versos habla sobre algo. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice: ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas, dice esta versión. Aquí fue una versión, esta fue la que más me gustó. En la mayoría de versiones va a decir ley ahí, por eso es que estamos viendo eso. Aquí la traducción pusieron ley, pero en el original dice así: declarar abrogada la Torá o los profetas. Él dice: no he venido a abrogarla, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Miren, esta versión me gusta porque está diciendo Jesús aquí: yo no he venido a quitar nada, no he venido a hacerla a un lado, sino que dice interpretarla correctamente. Me gusta esa frase, porque de cierto, dice, os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod y ni un adorno de una letra sagrada. La mayoría de versiones creo que dice J, en otras dice tilde, aparece en otras, la mayoría de versiones eso es lo que dice, pero lo que dice en el original está hablando pues de letras hebreas. Dice: pasará de la Torá hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Miren, todo lo que está ahí que dice va a ser totalmente enseñado y alcanzado su intención original. O sea que la palabra de Dios no va a pasar. Aquí nos da este ejemplo de la yod y del adorno, porque es la letra más pequeña en el hebreo. El adorno son unas como rayitas, como tilde, por así decirlo, si nosotros vamos al español. En el hebreo las letras tienen unos como adornitos. Eso está diciendo acá Jesús, que ni siquiera, ahí sí que las letras más pequeñas, ni siquiera una rayita, por así decirlo, una letra, ni siquiera eso va a pasar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y no va a pasar, dice, ni una letra, ni un adornito, dice, hasta que todo lo que está en ella va a ser totalmente enseñado y alcanzado su intención. Por tanto, dice, quien quiera que a propósito desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torá, que le sea aplicable, aún tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también los desobedezcan, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Yo creo que todos acá pues queremos estar en una linda posición allá en el reino de los cielos, que nos sean llamados grandes, que no vayamos a pasar como que así que raspados. No, yo sí creo que aquí como hijos de Dios tenemos la obligación, tenemos que esforzarnos por ser siempre los mejores. Eso nos han enseñado acá en la iglesia, esforzarnos por ser los mejores en todo. Entonces miren, ¿qué tenemos que hacer entonces para que tengamos
un buen lugar, seamos llamados grandes en el reino de los cielos, pues enseñar, aprender con los mandamientos de la palabra de Dios, no solo para nosotros, sino para las demás personas, porque al final nos estamos beneficiando nosotros y también a nuestros demás hermanos. Entonces, si miramos acá, eso es lo que está diciendo acá Jesús. Como les decía, en la mayoría de versiones ahí dice ley, pero se está refiriendo a la Torá, se está refiriendo a la palabra de Dios, está él confirmando, diciendo, miren, la Biblia, la palabra de Dios no va a pasar, es palabra viva, es palabra eficaz, dada directamente del Eterno para nosotros. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense que en Romanos capítulo número 3, verso 31, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, miren lo que dice acá, dice, anularemos entonces la Torá por medio de la fe. Dice, jamás, por el contrario, que dice, confirmamos la Torá. En la mayoría de versiones ahí, por ejemplo, la Reina Valera, las versiones más comunes, va a decir acá ley. Anularemos entonces la ley. Dice, jamás, por el contrario, confirmamos la ley. En el original dice Torá. Entonces aquí nos está dando, vamos viendo ya lo que dijo Jesús. Aquí está lo que dijo Pablo. Él está diciendo, no estoy anulando nada, no estoy quitando nada. Dice, al contrario, la confirmo. Creo que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra viva, eficaz, y por eso la confirma. No está yendo en contra de ella, sino que a favor de ella. Vamos a ver otro ejemplo. Miren en Juan capítulo número 17, verso 17, dice, Padre, aquí está orando Jesús. Dice, apártalos en tu verdad. Y al final dice, tu Torá es verdad. Esa frase, miren, aparece mucho. Por ejemplo, aquí él está citando un salmo, el Salmo 119. Ahí aparece muchísimas veces la palabra Torá, la palabra ley, como lo tenemos nosotros en la mayoría de versiones. Pero aquí Jesús está confirmando, dice, tu Torá es verdad, es la verdad. Queremos buscar la verdad. ¿Qué es lo que dice otro pasaje? La verdad que dice, nos hará libre, solo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Si vamos a buscar en la Biblia, es su palabra, su Torá, la instrucción, la Biblia que nosotros tenemos. Esa es la verdad, no hay otra verdad, no hay nada fuera de eso. La palabra de Dios es la verdad. Y aquí Jesús lo sigue confirmando diciendo, tu Torá es verdad. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Juan, capítulo número 3, verso 4. Este verso ya lo hemos visto anteriormente y dice, el que comete pecado, dice, hace lo que es contra la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. La mayoría de versiones, miren, aquí dice ley. En todo lo que estamos viendo, la mayoría nos va a decir ley, pero aquí le estoy trayendo estas versiones para que entendamos mejor lo que nos quiere dar a conocer cada uno de estos pasajes. ¿Qué está diciendo aquí Juan? El que comete pecado, o sea, ¿qué es pecado? Yo creo que nos hicimos una vez la pregunta cuando estábamos haciendo a modo de preguntas, aprendiendo lo básico de la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Bueno, aquí está la respuesta. Es lo que está contra la Torá, lo que está contra la palabra de Dios. Y aquí en la Biblia me dice, bueno, honra a padre y a madre. Entonces, si no los honro, obviamente va a ser pecado. ¿Por qué? Porque me estoy yendo en contra de la palabra de Dios. La Biblia, miramos otro mandamiento, por ejemplo, dice, no robarás. Bueno, no tenemos que robar. ¿Qué pasa si robo? Obviamente va a ser pecado. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de la palabra de Dios. Miren, así de sencillo, así de fácil entenderlo. El pecado es entonces la infracción en contra de la palabra de Dios. Aquí aparece también en el original la palabra Torá. Vamos a continuar, vamos a ir al siguiente, Mateo capítulo número 7, verso 12. Dice, así pues, tratad a los demás en todas las cosas, como anheláis que los demás os traten, porque en esto se resume toda la Torá y los profetas. Miren este verso tan lindo que dijo acá Jesús. Lo que yo quiero que hagan conmigo, bueno, así tengo que tratar a los demás. Creo que todos acá nos gusta ser amados, todos nos gusta que nos traten bien. No hay ninguno, creo, que me diga, miren, a mí no me gusta que me traten bien. No, pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Y al final dice, esto se resume toda la Torá. Ahí en ese mandamiento de amar a mi prójimo, ahí se resume toda la Torá. ¿Y quién es el prójimo? Bueno, es el que está al lado tuyo, el que tienes a la derecha, el que tienes a la izquierda, a todos los hermanos de acá. Todos nosotros somos, ¿qué? Amigos, somos hijos de Dios, somos hermanos. Y por eso
¿Qué dice acá entonces? Así es como se resume toda la palabra. Miren, aquí Jesús está acortando bien todos los mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis, diciendo, en esto se resume toda la ley, dice las versiones, la de original dice Torá y los profetas. ¿En qué se resume? En amar a mi prójimo, a mi prójimo. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a amar, no voy a hablar mal de él. Si yo lo amo, no le voy a robar, no le voy a mentir. Bueno, y al final, si miramos todos los mandamientos, están en estos, por así decirlo, en estas categorías de amar ¿a qué? A mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, estoy amando a Dios también, porque si digo que no amo a mi prójimo, que lo puedo ver, ¿cómo puedo decir yo que voy a amar a Dios? Creo que no, me estoy yéndome yo en contra de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo demuestro que amo a Dios? ¿Cómo demuestro que tengo su palabra? Bueno, amando a mi prójimo. Ahí se resume toda la Biblia y también los profetas. Esto lo dijo Jesús también aquí en el libro de Mateo. Voy a continuar, miren, en Mateo aparecen muchas veces y créanme que encontré muchos versos. Pasaríamos, créanme, horas y horas viendo. Aquí solo resumí, ahí sí que los más significativos. Vamos a ver Mateo capítulo número 13, verso 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, apresarán a todos los que causan que los demás tropiecen y a los que niegan y viven sin Torá, dice esta versión. La mayoría de versiones ahí menciona lo que es la palabra iniquidad. Y fíjense que la palabra iniquidad en nuestras Biblias aparece muchas veces. Iniquidad quiere decir sin ley, o sea, sin Torá, sin instrucción, sin su palabra. Siempre que miremos en la Biblia que diga iniquidad, quiere decir sin instrucción, ahí sí que sin, por así decirlo, sin ser enseñados, el no saber su palabra. Entonces aquí está esta versión, como les decía, está yéndose más al original. Entonces dice, a los que tropiecen y a los que niegan y viven sin Torá. ¿Por qué? Y los dice, y los echarán en el horno ardiente del basurero. Ahí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los que andan según la Torá resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos espirituales, ¿qué dice? Oiga. Miren qué lindo. Yo creo que este verso nosotros podemos tomar y decir, bueno, si voy a andar bajo su palabra, si voy a andar bajo su instrucción, ¿qué va a pasar? Vamos a resplandecer. Miren, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí hay un verso muy parecido en el libro de Daniel también, que dice que vamos a resplandecer. ¿Por qué? Porque estamos acá para llevar luz, para hacer esa luz que traiga e ilumine, que venga a quitar, por así decirlo, toda oscuridad que hay en este mundo. Nosotros somos esa luz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dice acá, andando, siguiendo, aprendiendo, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Aquí entonces en estos versos, como pudimos ver, menciona entonces la palabra Torá. Otra vez lo estamos viendo. Mateo, miren, vamos a ir a Mateo capítulo número 24. Dice, serán levantados falsos profetas. Y dice, y apartarán de la Torá a muchos. Se apartarán de la palabra de Dios a muchos. ¿Con qué? Tal vez con filosofías, con otras enseñanzas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de la mayoría se enfriará, mas el que se mantuvo fiel a la Torá, este tendrá su parte en el mundo por venir. Creo que todos acá queremos ser fieles. Yo creo que estamos acá por eso, venimos acá a la iglesia. ¿Para qué? Para mantenernos fieles, para mantener nuestra salvación, para mantenernos ahí en comunión con el Eterno. Dice, si nos mantenemos entonces fiel, vamos a tener nuestra parte en el mundo por venir, en el mundo, en la eternidad. Miren, el saber esto es una promesa tan linda de saber que tenemos esperanza, que no termina nuestra vida acá en la tierra, sino que tenemos esperanza de que vamos a estar una eternidad juntamente con Él. Voy a continuar, vamos a ver Marcos. Miren, Marcos capítulo 2, verso 2 dice, se reunieron muchísimos, tantos que ya
no cabían ni siquiera en la puerta. ¿Y qué dice? Les enseñaba la Torá. En otras versiones aparece la palabra, enseñaba la palabra. Otras versiones dice la palabra de Dios. Pero yéndonos unas versiones más atrás, dice les enseñaba la Torá, la instrucción. De plano, eso era lo que enseñaba Jesús. No enseñaba otra cosa más que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Ya hemos visto que ahí está todas las preguntas, todas las respuestas a nuestras preguntas las encontramos en la Biblia. Así que estemos en cualquier situación, yo creo que en la palabra de Dios vamos a encontrar la respuesta que andamos buscando para salir adelante y vivir victoriosos. Voy a continuar. Lucas, miren, Lucas, vamos ya por Lucas, capítulo número 11, verso 27, dice: sucedió que al decir estas cosas, cierta mujer de la multitud, alzando la voz, le dijo, ¿a quién? Le dijo a Jesús, a Yeshua, le dijo: feliz el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero miren qué le responde Jesús. No le dijo sí, Jesús le dijo, pero él respondió: más felices son los que oyen la Torá del Eterno y la obedecen. Más felices somos nosotros que estamos acá hoy oyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Miren, aquí están los dos: oír la palabra de Dios, saber y obedecer. Así que está todo el paquete completo acá. Más felices entonces somos nosotros. Y aquí la versiones dice palabra también, la mayoría de versiones dice palabra o palabra de Dios, pero en la original dice entonces Torá. Oyen la Torá del Eterno y ¿qué más? Y la obedecen. Juan capítulo número 8 verso 51: de cierto os digo, si alguno guarda y vive según lo que les he enseñado de la Torá, bajo ningún concepto experimentarán la muerte eterna. Aquí hay otra promesa. ¿Para qué? Para nuestra eternidad. Hay otra promesa, miren, muy parecido al verso que vimos anteriormente, pero menciona otra vez la palabra Torá, que vivamos según la Torá, según lo que nos es enseñado en su palabra. Santiago, este es el último verso que vamos a ver acá, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y toda forma de malicia, recibid con mansedumbre la Torá, la palabra, dice la mayoría de versiones, implantada que en vuestros corazones, a fin de que de salvar vuestras almas, siendo hacedores de la Torá y no solo oidores. Siendo hacedores, o sea, haciendo lo que ahí estoy aprendiendo, no solo oyéndolo. De lo contrario, dice, os engañaréis a vosotros mismos, porque si alguno es oidor pero no hacedor de la Torá, semejante es al hombre que se deleita viendo su rostro natural en un espejo. Este, luego de haberse mirado, se va y luego ya ni puede recordar cómo era. Miramos otra vez entonces acá la palabra Torá, se vuelve a repetir, y hay muchos versos más, como les decía, que en donde la palabra ley, a veces en las versiones también aparece palabra o palabra de Dios, pero en el original siempre nos van a llevar a la palabra Torá, a la palabra instrucción. Y bueno, y ahí entonces nos estamos dando una idea entonces ¿Qué es lo que pensaban ahí los escritores, los que Dios usó para escribir todos los libros que tenemos? Obviamente miramos que todos ellos estaban encaminados hacia la palabra de Dios, todos ellos la confirmaban, ninguno dijo voy a hacer algo fuera de, no, todo. Ya vimos hace 8 días que en el pacto renovado, o sea el Nuevo Testamento, nos cita muchísimo a lo que es el antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Está todo explicado en todos los libros de la Biblia, todos se explican a todos, por así decirlo. Ahí vamos a encontrar todas las respuestas y lo que nos hace es confirmar la palabra de Dios, que su palabra es vida, es eficaz, y ahí sí que se aplica para todos los tiempos. No fue algo que se usó hace miles de años y ahora ya no, la palabra de Dios sigue porque Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, bueno, aquí ya vienen los versos y esto primero Dios lo vamos a ver ya la otra semana. Algunos versos, vamos a ver unos ejemplos donde la palabra ley no, miren, hasta en mayúscula lo puse ahí, no es Torah, sino que se refiere a algo más. Y vamos a ver a qué es lo que se refiere, porque a veces nos quedamos, bueno, si no es Torah, si no es su palabra, ¿a qué se estará refiriendo? Fíjenme que, como les digo, esto me ha ayudado mucho a entender la palabra de Dios, a entender bien los libros
libros, a entender bien los versos y ver que en la palabra de Dios no hay ninguna contradicción, sino que es palabra de Dios, es la misma mente del Eterno que nosotros tenemos ahí plasmado en los libros de la Biblia. Entonces, primero Dios, la otra semana vamos a estar viendo algunos versos y viendo qué es lo que significa. La mayoría de veces vamos a estar viendo que es algo que hemos aprendido tal vez como legalismo, la palabra legalismo que viene ya de hace miles de años, que era, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es como mandamientos, por así decirlo, que fueron enseñados por hombres, pero que están fuera de la palabra de Dios. Muchas veces pues nos pueden ayudar a muchas cosas, pero no están así que explícitamente escritos en la palabra de Dios. Y es ahí cómo es que se empezó, por así decirlo, bueno, eso es por los idiomas, tal vez que al traducirlo del hebreo, del arameo, imagínense, pasó por el griego, después pasó por el latín, después pasó por el español. Entonces, quiera que no, todas esas copias de copias en las traducciones se fueron cambiando algunas palabras y tal vez en otro tiempo anterior se entendían de otra manera, pero ahora nosotros las entendemos de otra manera. Entonces, por eso es que estamos estudiando y yéndonos un poco más atrás en versiones más antiguas para entender bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado la enseñanza del día de hoy. Les voy a rogar por favor que se pongan de pie. Vamos a terminar orando, vamos a terminar agradeciéndole al Eterno por haber estado esta noche, por haber estado este día, por todo este fin de semana. Yo creo que han sido cultos maravillosos, servicios en que hemos visto la mano de Dios, la presencia de Dios, y nuestro espíritu, créanme, nuestra alma se alimenta. Yo creo que hemos recibido un buen alimento este fin de semana, alimento espiritual, para tener una semana poderosa, una semana llena de milagros, llena de la bendición de Dios. Vamos a terminar orando entonces. Gracias te damos, Padre, bendito seas tú, porque has sido tan bueno con nosotros, Señor. Gracias te damos, Eterno, porque estamos aquí este día, podemos reunirnos acá, Padre. Gracias te damos porque nos has puesto en esta ciudad, nos has puesto con propósitos grandes, Padre. Yo creo que tal vez todavía no hemos entendido todo lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre, pero estamos acá. Por eso venimos aquí a la iglesia a aprender más, querer aprender, querer saber para qué estamos en esta tierra, para aprender quiénes somos, para aprender por qué estamos aquí en este tiempo. Yo creo que tu palabra nos va a guiar, Dios mío, y cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que tú nos das tu instrucción, traes nueva revelación a nuestra vida y aprendemos algo más y vamos creciendo, Padre, poco a poco. Pero queremos que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, Padre, a entender tu palabra. Gracias te damos por todo lo que has dejado en este tiempo, todos los medios, todas las versiones que tenemos en este tiempo, para que podamos aprender mejor, entender mejor tu palabra. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre, porque por medio de tu palabra, Padre, nosotros podemos vivir, podemos tomar las mejores decisiones, y queremos saber, Padre, conocer más, saber más, Padre, tu voluntad que está escrita en estos maravillosos libros, en este maravilloso libro que tú has dejado para nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos des, que podamos tener nosotros esa pasión por buscar más de ti, por aprender más. Gracias te damos, te pedimos tu bendición para esta semana que viene, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes, nos cuides, nos guardes, a los que tengan que trabajar, estudiar, a donde quiera que vayan, que el Eterno vaya siempre con ustedes, los cuide, los guarde, que bendiga todo lo que ustedes hagan, que sean luz ahí donde se van a desenvolver, sean esa luz, lleven la luz de parte de Dios, y que podamos hacer la diferencia. Gracias te damos, Padre, bendito seas tú, Padre, por darnos tu palabra. Gracias te damos, Señor, gracias. Yo creo que podemos terminar esta noche dándole un fuerte aplauso al Eterno.